Tú obviamente has fotografiado a muchos artistas, Zendaya y todas esas personalidades que son importantes dentro del medio. ¿Y qué te hizo sentir? ¿Te hizo sentirte orgulloso? ¿Te dio miedo? O sea, por ejemplo, tener a esta personalidad de Hollywood. ¿Cuántos fotógrafos no le han tomado? Porque yo tuve una infancia muy extraña. De niño vivíamos literalmente en un tren. Fuera del renombre de estar como en un evento mundial, pues el estar frente justo a atletas que te demuestran que literal nada es imposible. Nada es imposible. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pata de Perro. Mi nombre es Humberto y me encuentro aquí en la Fuente de Cibeles. El día de hoy hablaremos de algo que a muchos nos da miedo aceptar. Y es que a veces el camino no es inmediato y encontrar tu lugar puede tomar tiempo. Nuestro invitado de hoy es alguien que con su ejemplo nos demuestra que nunca es tarde para encontrar tu propio camino. Él es David Flores Rubio, comunicador y fotógrafo, alguien que ha hecho de la mirada y la observación su forma de ver el mundo. Acompáñenme. ¿Qué onda, mi buen David? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Ay, qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, a mí muy contento de platicar contigo y con tu gente. Oye, pues mira, te explico súper rápido. Pata de perro es un concepto muy sencillo. Simplemente pues vamos a caminar y vamos a ir platicando un poquito acerca de ti. Pero antes de que empecemos el programa, me encantaría poder irnos a tomar un café. Órale, A va. despertar porque yo vengo bien dormido. Y ponernos un poquito cómodos. ¿Late? Órale, vamos. Perfecto. Pues Caminamos vamos, para allá. vamos, vientos. Oye, entonces, cuéntame, ¿eres de la Ciudad de México? Ya soy de la Ciudad de México. No nací aquí, pero ya me ah. hice después de 20 años viviendo Ya te hiciste en la chilango, Ciudad de vi. México. Sí, soy de De- Chihuahua. De Chihuahua. Ajá. Pero ya Ok. soy chilangüense. Chilanguense. Así nos dicen a los que estamos mezclados chilango con chihuahuense. ¿Y te gusta vivir acá en la ciudad? Amo esta ciudad. Es mi ciudad favorita. Ok. Así, y pues no sé, ya he ido a varios países y conozco casi todo México. Y aún así la Ciudad de México me encanta, Te me encanta. encanta, me encanta. Yo soy de aquí, a mí la verdad la ciudad, a mí me gusta mucho. Ahorita tal vez regreso y el smog como que me hace un poquito de la nariz. Pues sí, después de vivir en un barco. Exactamente, de que no me da el aire, pero bien. Y cuando estás aquí en la ciudad, digamos, andas caminando y ¿qué es lo que más captura tu atención? ¿La gente o los espacios? La gente, siempre, siempre, siempre. De hecho, yo creo que yo nunca podría ser como un fotógrafo arquitectónico o un fotógrafo de paisaje, porque hasta si veo un paisaje bonito, digo, ay, se vería mejor ahí con un bailarín. En verdad, siempre pienso esas Pues cosas. es que como fotógrafo, eso es lo que también uno trae, ¿no? Hacer Sí, como, sí, como sí. instinto. Y en general es algo que me interesa más la cultura que la naturaleza. O sea, Claro. Y la expresión máxima de cultura, pues es cómo es un ser humano. Claro. Y en esta ciudad en el que todo el mundo corre, ¿a ti te gusta andar corriendo o andar a tu tiempo? No, pues yo me la pasé muy a gusto. O sea, camino mucho. Casi siempre después de una sesión me salgo a caminar por ahí por el centro. ¿Vives Y- por el centro? Sí, mi estudio está en el centro, entonces salgo a caminar, a ver a la gente. Eso me calma mucho y me Ok. inspira. Súper. Y por ejemplo, cuando tomas tus fotos, ¿te gusta obviamente hacerlo en tu estudio? Sí, siempre. O sea, bueno, no siempre, porque a veces salgo a trabajar en teatros o también tengo otro trabajo que es a fotografiar atletas paralímpicos. Ok. Entonces, pues tienes que trabajar en estadios. Claro. Pero en general, en mi cotidianidad es en estudio. Casi ¿Qué? que te diría que el 90% de mi trabajo es en estudio. Es en el estudio. Que obviamente pues el estar en tu estudio te da pues más
comodidad, digámoslo así, ¿no? O sea, como Mira, más el que ajustar tu comodidad, luz. a mí me gusta hablar de posibilidades creativas. Okay. O sea, si yo te voy a tomar fotos aquí, tú aquí tienes algunas posibilidades, pero son mucho menos posibilidades de las que tienes en un lugar que está limpio, seguro, privado, Claro. que tienes todos los vestuarios a la mano, que tienes equipo de iluminación. Eso te da muchísimas más posibilidades que en un lugar donde necesariamente tienes que convivir con el espacio. Okay. Y en el ciclorama, ¿no? Que casi yo todo lo que hago lo trabajo en ciclorama, hay una frase muy bonita de uno de mis fotógrafos favoritos, Richard Avedon. Okay. Él decía que en un ciclorama las personas se vuelven un símbolo de sí mismas. Porque estás tú y el vacío del ciclorama. Claro. Entonces toda la atención está en ti. Creo que para fotografiar a un artista eso es mucho más, no solo cómodo, sino se nota con mayor claridad quién es esa persona. Claro. Pues mira, ya llegamos aquí a nuestro café. Vamos a ver, ponernos cómodos, ¿te late? A todo dar. Vamos. Bueno, estamos aquí en el Café Gran Cibeles, que muy lindos nos brindaron este espacio, pues para ponernos cómodos y ahora sí echar el chisme. Órale, va. Fíjate, antes de la cámara, pues obviamente existía la palabra y las ganas de contar historias. ¿Cómo es que llegaste a ese mundo? Al mundo específico del periodismo, porque también tú eres... Bueno, es que, mira, yo estudié en la universidad, la carrera que yo estudié es periodismo. Y pues no sé, desde niño era muy chismoso, muy metiche. Entonces, mi mamá hasta me decía, es que estás estudiando para ser chismoso, porque me la pasaba desde niño, no sé, si íbamos a un restaurante, me gustaba meterme en la cocina literalmente y platicar con gente desconocida. Entonces, sí, desde niño me definía una gran curiosidad por cómo viven otras personas, cómo son otras personas. Y no una curiosidad superficial, okay, sino de veras a mí siempre me ha interesado ver cómo vive la gente, sobre todo los que no hacen cosas como las mías. Y de ahí empecé, y que yo quería ser escritor de niño. Y por eso estudié periodismo, porque muchos grandes escritores de la historia han sido periodistas. Okay. Pero luego ya no me gustó. O sea, no me gustó el periodismo. Y luego hice muchas cosas de comunicación institucional, pero ya casi que como una segunda carrera, fui adentrándome en el mundo de las artes escénicas. Okay. Porque a mí siempre, así, el teatro, la danza, sobre todo la danza, yo me acuerdo de niño haber visto, no sé, películas de Flashdance o de una biografía de Bob Fosse, una película que pasaban en el Canal 5, y para mí era maravilloso ver eso. Entonces, como que se me generó una gran curiosidad por ver cómo son los bailarines. Okay. Y la curiosidad no necesariamente era fotográfica. Entonces, yo a veces iba de metiche que a una clase, a un ensayo, pero pues no puede estar nomás de metiche. Entonces me llevaba mi cámara y me ponía a tomar fotos. Y ya de ahí empecé. ¿Y recuerdas el momento en el que tomaste como ya la cámara en serio? O sea, ¿en qué momento fue que dijiste... Ok, creo que esto es... Mira, creo que cuando comencé a tomar fotos en escenario, yo lo tomaba muy en serio porque uno tiene que estar a la altura del momento que está viviendo. Siempre como fotógrafo que hace un registro, si alguien llama a un fotógrafo es porque lo que le está pasando en ese momento es importante. Claro. O sea, nadie llama a un fotógrafo a registrar algo intrascendente. Entonces, tú tienes una gran responsabilidad. Para ti puede ser un domingo cualquiera, todos los domingos ir al teatro a tomar fotos, pero para el que te pagó por ir a tomar esa foto es un día súper importante. Entonces, yo siempre que estaba en escena, incluso me ponía muy nervioso al principio. Me daba miedo no estar a la altura de lo que estaba pasando en el escenario. Okay. Porque yo sé que estar en un escenario es complicado y que el escenario es la punta del iceberg. Hay muchísimo ensayo, muchísimo trabajo, hay años de sacrificio para que alguien te diga sube a un escenario y que llegue yo y haga un mal trabajo. Eso no va a pasar, o sea, no lo puedes tomar a la ligera. Entonces siempre lo tomé muy en serio. Okay. Igual ahora cuando yo sé que los bailarines no ganan mucho dinero. Si alguien va y me paga
está haciendo una inversión. Y aunque yo tome literalmente 30 o 40 sesiones al mes, para esa persona es súper importante. Aunque para mí sea lo cotidiano, para esa persona es extraordinario. Y yo todos los días lo trato como extraordinario. Como extraordinario, súper. Entonces, ¿sientes que la fotografía llegó como decisión o como accidente? Ah, qué bonita pregunta. Pues no diría como accidente, porque sí fue una consecuencia de mis inquietudes, de mis intereses y sobre todo de mi gran admiración. O sea, porque yo la verdad, si yo fuera rico, igual haría este trabajo. Igual haría este trabajo. Y no cobrarías. Eso sería la única diferencia. Claro. Pero este trabajo para mí es importante. Y también por eso cambié de carrera. O sea, yo antes, trabajando en las cosas que hacía antes, ganaba más dinero. Pero yo siento que lo que hacemos en el mundo de las artes escénicas es muy importante. Y hay un equilibrio entre las cosas terribles que tiene México y las cosas bellas que tiene México. Claro. Yo siento que nuestro trabajo es equilibrar esa balanza a través del arte y la cultura, que es lo mejor que tenemos en México. Qué bonito. Y tú sientes que... No, perdón. ¿En qué momento sientes que te convertiste ya un 100% en fotógrafo? O sea, ¿qué momento en tu vida dices como, ok, ya, el periodismo me complementa, pero esto ya es lo mío? Hace poco tiempo, unos 10 años quizá, 15, que calmo mucho. O sea, porque al principio es muy complicado fotografiar danza. O sea, yo siempre le digo a los fotógrafos cuando doy talleres, le digo, ¿te gusta la danza o te gustan las bailarinas? Porque bueno, es muy diferente, sí, es muy diferente. Sí. Entonces, realmente poder decir, soy un fotógrafo de danza, implica un nivel de conocimiento de la técnica dancística muy elevado. Para no nada más decir, a ver, Humberto, ay, está muy guapo, que se quite la camisa y se ve chulo y se ve sexy. Eso está bien, claro, pero no es tu trabajo estar chulo y sexy. Ayuda, pero no es tu trabajo. Claro. Entonces, el mío es no dejarme apantallar por el brillo de la belleza. Claro. Y decir, ¿hasta dónde llega este cuerpo? Claro. ¿Cuáles son sus posibilidades expresivas, sus posibilidades técnicas? ¿Qué es lo que lo distingue? Todo eso tengo que saber. Claro. Y la verdad, eso es muy complicado. Y eso sí que no te lo enseña nadie. O sea, ha sido muy difícil. Yo muchos años me obligaba a ir a ver funciones sin llevar cámara. Okay. O me obligaba a ir a ver clases de danza sin llevar cámara. De tal manera que estuviera viendo qué estaba pasando. No cómo lo capturaba yo, sino qué estaba pasando. Claro. ¿Qué estaban haciendo ustedes los bailarines? Y ese proceso, híjole, es que es muy difícil. Claro. Es muy difícil y no se acaba. Y obvio tú eres conocido por tu fotografía en la danza y obviamente ya ahorita nos estás contando todo esto, pero ¿cómo es que entraste al mundo de la danza? O sea, ¿cómo fue que recibiste tu primera invitación y fuiste a ver danza y dijiste, esto me gusta? ¿Cómo fue eso? No, pues por metiche, porque en general siempre desde niño desde niño en las 19, 20 años, siempre me ha interesado este mundo. Entonces iba mucho al teatro, tenía amigos bailarines y varias veces yo preguntaba, oye, ¿puedo ir a ver tu ensayo? Y me acuerdo que empecé a ir a ensayos de teatro, de danza, en la cantera. ¿Te acuerdas de la cantera que ya no existe? Ahí fotografié muchos ensayos, muchas clases y era un espacio muy, muy libre, muy bonito. Entonces, estoy hablando hace 15 años. Entonces iba ahí, ¿no? Y fue así una curiosidad persistente. Y una curiosidad que no era superficial, lo que me llevó hasta allá. Y luego también, ahí sí es por mi carácter más obsesivo, más estructurado, que yo no quería hacer fotos como simplonas. Claro. Quería hacer fotos que de veras dijeran lo que estaba pasando en este mundo al que yo estaba entrando. Y ahí fue cuando yo también decidí, o sea, en una decisión
muy egocéntrica. Y yo pensé, oye, lo que yo hago tiene sentido y vale la pena. Claro. O sea, yo solo así, mi hermana dice que tiro el confeti y meto la cabeza, así como que me festejo. Y pues sí me festejé, o sea, decir, no, es que lo que yo hago está bien hecho y vale la pena. Entonces, aunque soy ateo, tengo una visión cristiana de los talentos, que en el cristianismo se dice que Dios te da un don y que tu trabajo es utilizar ese don, llevarlo a su máxima expresión y ponerlo al servicio de los demás. Claro. Yo sí creo eso. Entonces, yo dije, no, pues sí tengo un don, ¿no? Ahora hay que estudiar muchísimo, trabajar muchísimo para ese don, ese talento, llevarlo hasta acá y que sirva a una comunidad, que es lo que yo intento hacer. No sé si lo logre, pero lo intento hacer. Porque sí creo que el trabajo que yo hago ayuda a la comunidad, porque hago un trabajo que es accesible económicamente, pero que ayuda a tener trabajo, que ayuda a proyectar, que ayuda a la difusión. Claro. Así es como yo lo veo. Ok, súper. ¿Y qué viste en los cuerpos en movimiento que no te atrapaba en otros temas? O sea, como, ¿qué es lo que el cuerpo en movimiento te llamaba más que tomar fotos de arquitectura o qué? Mira, si tú fueras, digamos, saltador de pértiga, ¿no? Que es muy impresionante, yo lo he visto. Va corriendo el tipo con su palo y brinca. Es muy impresionante. Lo que te está diciendo él con ese movimiento es como, mira lo que puede hacer mi cuerpo. Claro. Pero si estuviéramos en un teatro y tú salieras a hacer tu movimiento, tú no dirías solo, mira lo que puede hacer mi cuerpo, tú dirías, mira lo que es Humberto. Claro. O sea, Mira lo que... y a mí se me hace más interesante eso. No que lo otro no lo sea, pero una cosa es lo que puede hacer un cuerpo, otra cosa es lo que es un ser humano. Claro. Un bailarín de verdad, cuando cruza la frontera, así de ser un bailarín a ser un bailarín artista, te está diciendo algo bien profundo y que no se puede decir de otra manera y que casi es individual, porque el cuerpo, cada uno tiene sus cosas únicas, así como tenemos nuestras huellas digitales únicas, cada uno caminamos diferente y después de mucho tiempo, cuando trascienden los pasos y ya no estás así como bailando salsa, sino estás diciendo, no, el paso es así, pero yo lo quiero hacer así. Claro. Ahí es cuando para mí Todo cambia. se vuelve increíble y se vuelve Claro, único. magia. Y eso es algo que a mí me gusta mucho como espectador y ya después como un espectador con cámara, que es lo que siempre voy a hacer. Y hablando, por ejemplo, de esto que estás diciendo, ¿no? Del bailarín, del escenario, ¿qué es lo que te exige a ti al fotografiar danza que no te exige el fotografiar otras cosas? Mira, a nosotros actualmente en nuestra sociedad se habla mucho de estar presente, porque siempre estamos como, ¿no? Pero a veces no estamos con el celular, pero estamos pensando cosas. Claro. Entonces, el trabajo de un fotógrafo es estar hiper presente, pero no hay un instante de distracción. ¿Cuánto dura un gran yeté? ¿Cuánto duras en el aire? Un segundo, 2. Si saltas mucho, 3. Si yo así como que, me dio comezón mi tobillo y me agacho, Claro. ya saltaste, ya, adiós el gran yeté. Pues no lo vi. Y entonces el trabajo de un fotógrafo es no perderse de nada, estar hiper presente, estar muy consciente de lo que va a pasar. Una de las fotografías que más me ha gustado tomar, que no fue de danza, fue en una carrera de atletas paralímpicos, fue cuando cruza un atleta paralímpico en su silla de ruedas, cruza la línea de meta en París. O sea, imagínate el escenario olímpico. Claro. Una carrera de 100 metros, silla de ruedas. ¿Cuánto dura esto? No dura nada. No dura nada. Si yo estoy atontado de bobo pensando en que, no sé qué, tengo que hacer esto en la casa, que no sé qué, que un problema familiar, que si estoy ahí, ese momento por el que ese atleta estuvo entrenando
literalmente toda su vida. Y me lo perdí. Y me pagaron, me llevaron hasta allá, hasta el otro lado del mundo para hacer eso. Claro. Y lo perdí por burro, o sea, por estar distraído. Por estar pensando en otras. El gran trabajo de un fotógrafo es nunca distraerse. Bien dicho. Y para fotografiar danza, ¿tú sientes que hay que entenderla o hay que sentirla? Es que yo creo que si no la entiendes, no la sientes. Pero también yo siento que mi trabajo también es, sí, efectivamente, sentirla, pero como espectador. Porque si la sintiera y la entendiera como una maestra cubana de ballet, como decíamos la broma, ¿no? Sí. Y es como taca, 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 Sí, taca, sí, taca. sí. No, entonces es como, oh no, el dedo meñique del pie izquierdo está fuera de lugar, que no sé qué. No. Cuando muchas veces, y perdón porque va en contra de todo lo que tú has estudiado, No. que muchas veces las cosas que le importan técnicamente a un bailarín, a veces uno no las está viendo. A veces uno, ese meñique de ese pie, no lo está viendo, pero está viendo la cara del bailarín, ¿no? O está viendo su sudor, su energía. Entonces, yo sí entiendo y siento la danza, pero a diferencia de la gran mayoría de los bailarines, no la entiendo desde el error. Y eso es muy importante, porque los bailarines muchas veces se fijan en lo que falta, somos en muy lo duros. que falló. Yo no, yo me fijo en lo bonito. Si literalmente hubiera 8 cosas mal en un bailarín, yo me voy a fijar en el 20% bueno y en el 1% ultraluminoso. Y ese 1% ultraluminoso es lo que voy a mostrar. Ya. O sea, ese es mi trabajo. Porque también sí llegó el momento en el que, por tanto estar tan metido, empecé a ver muchas cosas y ya había muchos defectos técnicos que yo decía, no me gusta. Pero no, yo lucho con eso y decir, no, es que igual y como espectador ni te fijas en eso. Claro. Entonces, esa es mi mirada, la de espectador. Y muchas veces, gente que yo quiero mucho, me ha dicho que soy como un niño. Okay. Como un niño que se entusiasma, que dice, ay, el Humberto brincó. O sea, no, y me entusiasma eso, me entusiasma. Entonces, parte de mi trabajo es no perder ese entusiasmo, que tiene que ver con lo otro de estar presente. Los niños están presentes. Todo el tiempo. Los niños no están pensando, ay, que ahí va, Que tengo debo que la hacer mi renta. declaración de impuestos. Y no. El niño está en el momento y se está dejando impresionar. Ese es mi trabajo también. Súper. Yo tengo ya obviamente mucho tiempo conociéndote, siguiendo tu trabajo, y creo que hasta puedo decir que si me ponen fotos de varios fotógrafos, podría yo reconocer como tus fotos. ¿Y en qué momento tú sientes que has encontrado ese punto de vista, ese sello tuyo? Mira, ¿cómo lo has construido? ¿Qué es lo que te...? Muchos, aquí voy a hablar mal de mis colegas fotógrafos, pero muchos fotógrafos le ponen una firma, le ponen así literal, Sí, su sello. así, Juan Pérez Photography, ¿no? Y yo, porque no soy nada humilde, porque soy muy, muy egocéntrico, dije, no voy a hacer eso. Mi firma va a ser mi estilo. Eso. ¿No? Y pues ese es un propósito que me hice hace 15 años. Qué bonito que tú lo logres. Digo, tú lo logres, pero igual y tú, no sé, porque nos conocemos de hace mucho, Sí, bueno, porque y hay también, cariño, no sé. justo. Pero hay gente que igual y no. O sea, igual y aquí gente viera mis fotos que todavía no está tan logrado. Sobre todo porque muchas de las herramientas que yo uso se han popularizado muchísimo con el tiempo. Entonces ya hay muchos fotógrafos que hacen fotos más o menos como yo. Pues más o menos. No digo que tal cual, pero sí. Entonces, porque antes, por ejemplo, algo que yo no digo que yo lo inventé, obviamente no lo inventé, ya existía desde hace millones de años, pero el usar mucho color en la fotografía, yo empecé a usarlo porque yo veía que muchas fotos de danza eran casi todas sobre fondo gris y blanco, claro, como muy serias, ¿no? Negro, como los colores neutros. Yo empecé a usar colores más vivos porque para mí el color es vitalidad y fuerza y energía.
Entonces empecé a usar eso y ahora todo el mundo lo usa, entonces, ay, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, sí hay momentos en que logras tener eso, tener un estilo, pero también es cierto que los estilos van cambiando. Entonces es como una carrera, ¿no? De repente ya te alcanzaron y tienes que inventar otra cosa. Tienes que innovarte, pues eso es parte de en cualquier carrera, siento yo, ¿no? Sí, no te puedes estancar, ¿no? No te puedes estancar. Y bueno, obviamente yo te veo ahí tomándole foto a todo el mundo y digo, wow, qué increíble poder tener todas esas puertas que se te han abierto. Pero me imagino que también seguro has tenido tus momentos ahí donde te has tambaleado y has dudado algún momento en el si escogiste el camino correcto. O sea, como digas, como, hoy debí de haberme quedado con el lado. No, nunca. Siempre. O sea, nunca he dudado. O sea, por dos cosas. Una, porque tengo mucha suerte. Tengo, o como en un discurso muy actual, tengo muchos privilegios. O sea, tengo el privilegio de haber tenido unos padres que siempre se preocuparon de mi educación, que vengo de una familia unida, que siempre hubo comida en la mesa, que siempre fue una universidad. Claro. ¿No? O sea, siempre he tenido, nunca en la vida, nunca he durado así que digas, ay, no he tenido trabajo. No, siempre lo he tenido. O sea, en mi casa, que esto es muy bonito, en casa de mis padres, siempre hubo libros y siempre hubo un apoyo a la curiosidad intelectual. Entonces, digo, mis papás son maestros rurales, mis papás no son ricos. Es clase media y a veces clase media tambaleante, por no decirlo de alguna manera. Pero comida y libros y apoyo siempre hubo. Claro. Entonces eso es el mayor privilegio que puedes tener. Y creo que eso me preparó para hacer lo que me dé la gana. También es cierto que precisamente por no venir de un hogar rico, siempre me ha preocupado el tema del dinero. Claro. O sea, entonces... ¿A quién no? ¿A quién no? Pero me ha preocupado en un sentido muy activo. Entonces, yo te puedo decir que he leído 40 libros de historia de la danza, pero he leído 80 de marketing. Ya. Entonces, yo leí muchísimo de marketing para artistas. Tomé cursos de marketing, tomé cursos de branding. O sea, bueno, nuestra amiga Steffi decía algo muy chistoso, decía que soy un famoso de pueblo. Decía porque Ay, decía, es que sí. es como el que lo conocen nomás en su pueblo, decía, y ese pueblo es la danza. Ajá. ¿No? O sea, porque sí, si voy aquí a la tiendita en la esquina, nadie me conoce, Sí. pero en el mundo de la danza Sí. me conoce mucha gente. Pasa una Pero- función y la gente te reconoce. Pero eso no es una casualidad, eso es algo que yo trabajé sistemáticamente gracias a un conocimiento que adquirí leyendo y que adquirí yendo a cursos. No es que sea como, ay, David es simpático y lo conocemos por eso, no. Yo he hecho unas campañas enormes Claro. a lo largo de 10, 15 años para que la gente me conozca. Porque si no te conocen, por más bueno que seas, nadie te va a decir, ay, quiero que me hagas una sesión, aquí está este dinero para que vayas a fotografiar mi obra. No, la gente tiene que saber quién eres, tiene que saber que eres confiable, tienes que haber creado una reputación a lo largo de muchos años Claro. antes de que alguien diga, me sobra dinero para ti. Entonces, eso es lo que yo he venido haciendo a lo largo del tiempo y por eso no, realmente nunca me ha preocupado, ni me preocupa ahora. Y ya. Incluso ahora yo veo que muchos colegas están preocupados por el tema de la inteligencia artificial y eso. Son cosas que se repiten, ya nos pasó con la fotografía digital, ¿no? O sea, o ahora que hay robots que bailan, literalmente Ay, sí. robots que bailan, ¿no? Ya sé, yo lo vi también. Es una locura, ¿no? El mundo está cambiando. Pero yo sé, porque ha pasado en otras etapas de la historia. Los pintores, cuando llegó la fotografía, creyeron que se iban a quedar sin trabajo. Y todavía hay pintores con trabajo. Y los fotógrafos, cuando llegó la fotografía digital, creyeron que se iban a quedar sin trabajo y luego evolucionamos. Claro. Entonces, no, yo siento que el cerebro humano tiene la capacidad de trascender. Entonces, Claro. eso no, la verdad no me preocupa. Me encanta porque me haces pensar que, o sea, como uno como bailarín tiene que disciplinarse, ¿no? O sea, tiene que salir a tomar clase, tiene que, pues, tratar de comer bien y esta parte también de prepararse en cuestión,
pues tal vez no de lectura, pero pues sí de ver videos, de salir a ver funciones, ¿no? Entonces, eso habla también de que en tu trabajo como fotógrafo hay una disciplina. Mucho. Una disciplina, o sea, el que realmente quiere convertirse en un buen fotógrafo tiene que no estar esperando la oportunidad No. a que le llamen para que le digan, oigan, No. no se trata de eso. No tienes descanso. No Ujú. tienes descanso. Y generalmente uno cree, ¿no? Cuando estás chiquito dices, voy a salir de la universidad y a partir de ahí es un camino así de subida eterno. Ujú. No es cierto eso. Sales de la universidad y tienes que seguir estudiando, tienes que seguir aprendiendo. Y en esta época, cuando ha avanzado tanto la tecnología, Ujú. quienes somos artistas tenemos el deber de encontrar lo más humano de nuestro trabajo. Porque es el contraste. La inteligencia artificial, el robot que baila. ¿Por qué es mejor estar platicando tú y yo? Y no a decir en ChatGPT, oye, ¿cómo es un fotógrafo de danza? Pues porque hay una conexión humana. Entonces, y siempre vamos a preferir la conexión humana, está en Claro. nosotros, es la esencia del animal que somos. Ujú. Entonces, creo yo que la gran labor del artista en este momento es encontrar lo más humano que tiene y proyectar. Mientras logremos eso, vamos a seguir avanzando. Súper. Y tú obviamente has fotografiado a muchos artistas, ¿no? Y que ahora Zendaya y todas esas personalidades que son importantes dentro del medio. ¿Cómo fue cuando te marcaron por primera vez para fotografiar a una personalidad como, por ejemplo, como ella? ¿Y qué te hizo sentir? ¿Te hizo sentirte orgulloso? ¿Te dio miedo? O sea, por ejemplo, tener a esta personalidad de Hollywood que es... Y dices, ¡ay! O sea, ¿cuántos fotógrafos no le han tomado fotos? Y, Mira, no sé. Pues yo he fotografiado mucha gente, pero, ¿cómo te diré? Voy a decir algo que es un poco rudo, pero para mí no hay personas de primera y de segunda. O sea, hay fotógrafos que cuando fotografían a uno de primera, llevan una cámara, un equipo de iluminación, un set, y cuando fotografían a otros, casi les falta tomar foto con el celular. Yo Todos. si va una niña de 7 años que está en su escuelita de ballet y yo le tomo fotos con el mismo equipo que te fotografía a ti, que tú eres ya un artista internacional. Claro. Es lo mismo, para mí es lo mismo. El momento que se está viviendo es igualmente importante, siempre lo voy a hacer así. Y creo que eso hace que yo haya podido fotografiar así literalmente desde bailarinas de 5 años hasta 85 años, ¿no? Fotografía a la maestra Gladiola Orozco, Ok. ¿no? Que tú dices, ¡ay, la maestra Gladiola!, ¿no? Sí, O sea, ya una bailarina anciana. Sí. No, para mí eso es más importante haberla fotografiado a ella o haber fotografiado a niños, porque los niños están viviendo un instante que para ellos es único y es emocionante. Que se sienten artistas O sea, así como... A mí me ha pasado una de mis fotografías favoritas así en la vida, es una niña así, pero pequeñita, así, debe haber tenido unos 6 años. Y la estoy fotografiando en su escuela y hay literalmente unas 50 personas alrededor de ella viéndola. Y la ves así tan pequeñita, parece el changuito el Punch, así, chiquita, y ves toda la gente a su alrededor y la niña está haciendo su trabajo. Okay. Y está haciendo su trabajo, que es bailar, ¿no? Y está posando frente a la cámara. Eso es un momento extraordinario. Y para esa niña es algo muy fuerte. Claro. Entonces, o sea, sí yo entiendo. La gran ventaja de fotografiar, no sé, hace poco fotografié a Niurka. Para mí fue súper emocionante, ¿no? Porque soy fan de... Ella es una gran bailarina. Sí, es una gran bailarina. Yo sé que todos la conocemos como este personaje mediático que está así como el ojo del huracán. Claro. Pero eso a veces hace que se nos olvide que es una bailarina extraordinaria. Claro. O sea, su columna parece que tiene el doble de vértebras. O sea, por cómo se mueve, por cómo baila. Es una energía única. Entonces, fotografiar a ella, claro que me abre muchas puertas. Porque otros bailarines dicen, ay, fotografía, ¿no?
O alguien ve en mi Instagram una foto de Chalamet, ¿no? La ve y dice, no, pues ya fotografió a ese, entonces yo que soy actor, quiero ir con él. Claro. Eso me ayuda mucho en términos de que te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas. Ya demostraste que estuviste a un nivel y no cometiste errores, ¿no? Eso es lo más valioso para mí. Pero en términos netamente artísticos, no, yo creo que en todo momento, como te decíamos al principio de esta plática, uno debe estar hiper presente y tratar cada momento como extraordinario. Me encanta. Recibiste esta invitación para los Juegos Paralímpicos en París. Ahí anduvimos. ¿Cómo fue que te contactaron? O sea, ¿ellos te buscaron Yo o ya tú mandaste tu...? Ya venía trabajando con ellos, con la selección mexicana, que no propiamente me sabe, pero digamos con los atletas de élite paralímpicos mexicanos, y he ido con ellos a varios países, a muchas partes del país. Okay. Y pues fue un reto, ¿no? Porque obviamente yo vengo de un mundo en el que fotografío cuerpos como el tuyo, que son cuerpos así como el ideal de los romanos y los griegos. Y de repente un atleta paralímpico es totalmente diferente. Claro. De hecho, en términos dancísticos, yo decía sus motores de movimiento, ¿no? Ajá. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el impulso? Las palabras. No, porque yo sé que tú cuando saltas vas a hacer tan, justo. ¿no? Haces una asamblea Y ahí viene. y ellos, ¿de dónde viene, no? Entonces, ¿Qué momento puedo capturar? eso es muy complicado. Es muy complicado. Okay. Porque ahí sí, anatómicamente, en términos de lo que van a hacer, de predecir lo que van a hacer para tomar justo el momento exacto, es hiper complicado. Y aparte emocionalmente, es brutal. Ahí estaba llore y llore. Yo así, parecía meme así, limpiándome las lágrimas y tomando fotos. Entonces, para mí, pero fue una gran experiencia porque creo que lo más importante que me enseñó es que, no sé si esté bien que diga esto, y menos en video, pero muchas veces vemos a alguien que sin piernas y decimos, le faltan las piernas. Yo no estoy seguro de que le falten, porque simplemente así es su cuerpo. Claro. Y con ese cuerpo hace cosas que muy probablemente yo no pueda hacer. Entonces, o también, ya yo, un hombre mayor, cuarentón como soy yo, cuando ves, si has descuidado tu cuerpo y tienes sobrepeso y tienes dificultades en tu movilidad, ya no te sirve la columna, las rodillas, pero eso casi que fue voluntario, ¿no? Claro. Digo, podemos hablar de traumas y cosas que te llevan hasta esas condiciones, pero sí hay un componente de que tú llegaste hasta ahí. Dices, ¿qué cuerpo es más incompleto? ¿O qué cuerpo es más discapacitado? Que esa palabra no debemos usarla, pero ¿qué cuerpo lo es? Claro. O sea, o el cuerpo de este otro que está logrando algo que tú ni en sueños podrías hacer, ¿no? Entonces, sí, trabajar con atletas paralímpicos ¿Te cambió? Para mí fue así, una cosa al nivel de ir a la universidad o de hacer años de psicoanálisis. A ese nivel de transformador fue para mí eso. Sí, me imagino que fue una experiencia, pues obviamente única, ¿no? Obviamente fuera del renombre de estar como en un evento mundial, pues el estar frente justo a atletas que te demuestran que literal nada es imposible. Nada es imposible. O sea, y que creo que eso es lo más bonito de tu trabajo, ¿no? Y que con cada sesión que tú vas, que algo te toque, ¿no? O sea, que digas como... Y a veces también platicando con los mismos artistas, me imagino que eso te inspira, te cambia ideas, y pues que es súper especial. Sí, mi trabajo es único, es un trabajo maravilloso. Yo la verdad respeto mucho la fotografía, a mí me gusta mucho la fotografía, no me considero, ni siquiera tengo los conocimientos, pero me parece un arte muy bonito porque justo es como detener el tiempo y capturar los momentos. Mira, tomar fotos es muy fácil, es un poco como ser bailarín. Yo me acuerdo cuando comencé ya a decir, no, quiero ser fotógrafo profesional,
muchos me decían, no puedes ser profesional porque ya todo el mundo toma fotos. Y yo me acuerdo que una inspiración para mí fueron los bailarines, porque decía, bueno, si todo el mundo baila, todo el mundo baila, pero hay gente que baila tan bien que vive de eso. Entonces es cierto que es muy fácil ser fotógrafo. Hay muchísimos fotógrafos, pero no todo el mundo lo hace tan bien que vive de eso. O sea, si yo bailo enseguida de ti, parece que me acaban de atropellar, ¿no? O sea, porque hay una diferencia, ¿no? Entonces, sí es cierto que si uno va a ser artista, tiene el deber, la obligación de llegar a un nivel altísimo, ¿no? Porque es muy fácil ser, pues ahí, más o menos, ¿no? Pero para de veras vivir de algo, sí, tienes que esforzarte muchísimo. Pues sí. Muchísimo. Bueno, pues vamos a terminarnos ya el cafecito para ahora sí a lo que venimos. ¿Ya se acabó? No, vamos a caminar. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, ya. Después del cafecito, ahora sí ya tengo energía. Cuéntame, ¿cómo de tu vida? ¿Cuál crees que haya sido el momento en el que más te formaste? O sea, en el que digas como, ok, en este momento me definí como persona, me entendí mejor. Mira, hay varios momentos, ¿no? O sea, obviamente los grandes, ¿no? Publicar en periódicos y revistas de niño, que a los 18 años publiqué por primera vez un artículo en un periódico. Ir a la universidad, hice varios años de psicoanálisis. Que te psicoanalicen es muy fuerte, te cambia. Y también lo que hice, el trabajo con atletas paralímpicos, ¿no? Pero así el gran momento para mí es mi infancia, porque yo tuve una infancia muy extraña. O sea, mis papás eran maestros rurales. Okay. Entonces, de niño vivíamos literalmente en un tren. Y esa misma casa vivimos en varios pueblos. Como que era un tren en el que era un pueblo ambulante, por así decirlo. Wow. Entonces, y mi mamá y en un principio mi papá eran maestros en esos pueblos. Entonces, pues ahí andaba yo de vago por todo el mundo. Entonces, esa fue una infancia muy peculiar. Y también fue una infancia en la que, a pesar de que pues nadie era rico ni nada, pero había un gran amor a la lectura. Mi madre es la persona que yo conozco que más ha leído. Entonces, ya desde la infancia, yo tenía una noción de que lo que se lee en un libro, de lo que está en la literatura, se puede lograr. Entonces, eso, a pesar de estar en un ambiente tan pequeño, literalmente en el desierto de Chihuahua, pues yo tenía unos horizontes intelectuales amplísimos. Porque pues yo veía cosas y decía, es que uno puede hacer lo que le dé la gana. O sea, la literatura de veras te abre el cerebro. Y para mí eso desde niño, un poco lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, yo he aprendido muchas cosas porque las estudio. Claro. Porque sigo leyendo. Entonces, esa es una cosa que tuve de niño. Entonces, quizá eso sea lo más transformador. Y otro periodo que tuve también, que en algunos momentos fue muy difícil, pero sí hice un periodo de aprendizaje muy fuerte sobre el mundo de la danza. De hecho, pues no sé, trabajé con varias compañías directamente con ellos para ayudarles en sus temas de difusión. También fui director de comunicación en el CEPRODAC. Trabajé en comunicación en Danza UNAM. Entonces, sí hice un esfuerzo muy consciente, muy deliberado por entender cómo funciona el mundo, por lo menos el mundo institucional de la danza en México. Por eso es que sí, pude meterme al tema de Bellas Artes, de la UNAM, de bla, 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 hasta conocer más o menos cómo funciona todo eso. Ok. Y obviamente toda persona en algún momento se ha sentido pues como un poquito estancado, digamos, ¿no? Cuando tú te has sentido estancado, ¿qué es lo que te motiva como a salir de ese momento? De decir, ya, tengo que aplicarme y ponerme las pilas.
Mira, para mí fue especialmente difícil el periodo de la pandemia, porque tú lo entiendes como bailarín. Claro. Cuando uno trabaja estos temas, se alimenta de la energía de los demás y los demás se alimentan de la energía de uno. Claro. O sea, estás trabajando y es un camino de ida y vuelta muy bonito. Por eso los bailarines sufrían tanto, ¿no? En la pandemia, porque no estaban sobándose ahí con otros. Trabajando de otras cosas que ni al caso. Y yo, pues, en la pandemia me acuerdo que pues, fue una etapa, desde entonces yo vivo solo. Fue una etapa de mucha soledad y de mucho cuestionamiento. Y algo que tuve bien claro ahí, y sí me cambió, me sacó, digamos, de un estancamiento emocional y también artístico, fue decir, David, tienes que ser no un fotógrafo de ballet y danza contemporánea, tienes que ser un fotógrafo de danza. Claro. Ese fue un momento, ahí perdón porque va a hablar mal del ballet, pero no mal del ballet, sino simplemente a decir que, pues, en México, por algunos temas institucionales, se tiene la idea de que la danza es el ballet y que el ballet es la danza. Claro. ¿No? Hasta decimos, ¿no? Compañía Nacional de Danza. No, hombre, hay millones de estilos de danza. Claro. ¿No? Entonces yo en la pandemia dije, oye, no, espérate. Abre que tu estudio, tu espacio, tu cámara, tu mente. ¡Pum! Y empecé a trabajar con bailarines de todo tipo. Entonces, eso me ha cambiado mucho porque, pues sí, si estás bailando, no sé, la primera vez que hice una sesión con una gran maestra que baila heels, y yo así como, ¿qué son los heels? Ahí estoy viendo videos, ¿no? O cuando dices, bueno, voy a hacer algo de buto. Y es como, híjole, ¿no? O sea, buto es como, ¿cómo se mueven estos hombres? Sí, claro, ¿no? muy denso. Entonces, cada género dancístico es un mundo aparte. O sea, así sí, son como planetas. Y hay que aprender, ¿no? En cada uno tiene sus reglas. Cada uno tiene algo diferente que presumir. Cada uno tiene algo diferente que esconder. ¿No? Entonces, aprender todos esos momentos brillantes, esos misterios, la técnica de cada uno, es muy interesante, Y creo que también por eso es que este mundo para mí, los mundos no de la danza, sino los mundos de las danzas, para mí son un universo inagotable. Pues sí. Creo que si nada más estuviera clavado en el ballet, o si nada más estuviera clavado en la danza contemporánea, que la danza contemporánea es mi gran amor. Pues, como dice, ¿no? El primer amor no se olvida y siempre fue la danza contemporánea. Si nada más estuviera clavado en eso, quizás sí pudiera sentirme estancado en algún momento, pero no, mi cerebro se ha abierto así a todos los géneros. Y eso también tuvo consecuencias económicas, lo cual es muy positivo porque dices, oye, es que la verdad es que muchos de los géneros que tienen más salida comercial, ¿no? Los géneros urbanos y así, los que se ven en los comerciales, en los bailes de estadio, muchos de esos no tenían un fotógrafo tan especializado como soy yo. Ya. O sea, entonces, todo este tema de hacerte un book para conseguir trabajo y todo eso, yo me he metido ahí. O sea, pero fue gracias a esta inquietud de decir, no, tengo que buscar más géneros. Claro. Bueno, a ver, ¿qué te parece si nos vamos para allá? Y órale. Ahorita vamos a ver qué onda. Me encanta estar en Reforma. Creo que es de mis lugares favoritos. De los lugares más caminables de la ciudad. Me encanta. ¿Y tú te imaginaste antes llegar a ser lo que hoy eres? O sea... No. Es que si te fijas, como que nadie dice... O sea, si le preguntas a un niño, no te va a decir, ay, de grande quiero ser fotógrafo de danza. O sea, es muy raro. Tal vez sí. Tal vez inspires a alguien ahora. Igual y ahora sí, ¿no? Igual y ahora sí. Pero en general, es un trabajo muy extraño. O sea, no es un trabajo al que llevas un currículo y te lo dan. Es casi un trabajo que tú construyes, que tú haces. ¿Sabes?
No hay como en tu caso una compañía o no, uno casi que se lo inventa, ¿no? Es una parte, y esto es bien, a mí se me hace muy bonito, muy interesante, que parte de la creatividad de un artista también está en hacerse su propio camino. Claro. En inventar algo, porque pues sí, yo la verdad nunca lo pensé así, de niño o de muy joven, así, yo no decía, no, voy a dedicarme a esto. Lo fuiste construyendo con la marcha. Simplemente, no digo que pasó, simplemente vi que había una posibilidad y trabajé para concretar esa posibilidad. Pero no es algo que alguien te dé o que exista, no, tú lo tienes que hacer. Claro. Y hablando como del futuro, ¿tú eres una persona que le gusta visualizar hacia dónde quiere llegar o simplemente se deja ir como con la fluidez de la vida? No, sí soy muy estratégico. Ajá. O sea, sí analizo mucho mi trabajo. Cada mes más o menos, así me voy a un café y así como en la antigüedad, con lápiz y papel, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Okay. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto invertí? Todo eso lo tengo bien claro. Porque sí, pues uno de los grandes problemas que hay como en general en la vida artística, no en México, no en este momento, sino en la vida artística desde siempre, ¿no? Cuando lees así historia del arte, ves que ninguno de los problemas que tenemos ahorita es de nuestro país y de nuestro tiempo, es de siempre. Claro. Pero ese gran problema es cómo sobrevivir, cómo seguir teniendo un trabajo artístico y que sea rentable. ¿Cómo le haces? Esa es la gran pregunta desde siempre. Entonces, tienes que ser muy metódico, por lo menos en mi caso, muy metódico de decir, bueno, hice esto bien, hice esto mal, bla, bla, bla. Claro. ¿No? Y ser muy honesto con uno y ver qué errores has cometido, todo eso irlo poniendo. Todo eso construye. Sí, porque de otra manera, si nada más te dejas fluir, de repente se te acaba el tiempo. Así es. ¿No? Sí, yo también soy mucho de pensar como qué es lo que quiero, hacia dónde quiero llegar, ¿no? También es un poquito el azar, porque en la vida yo también siento que es la suerte, también juega mucho a veces tu destino, porque yo, por ejemplo, llegué a los cruceros no queriendo bailar en cruceros, así como tú dices, yo nunca me imaginé ser un fotógrafo de danza, pues yo jamás me imaginé, yo quería bailar. No, y es un trabajo muy extraño lo que tú tienes. Pero dije, o sea, y la vida me llevó a ese camino. Si tú lo piensas, ¿cuántos mexicanos están bailando en cruceros? ¿10? Sí, conozco algunos, pero 10 en un país de 130 millones de habitantes. Claro, y pensando en los bailarines. Realmente tienes un trabajo muy peculiar, único. Entonces, sí, claro que al ser tan diferente este tipo de trabajo que tenemos, también nuestras estrategias tienen que ser diferentes. Y es encontrar también tu camino. Yo siento que ese es mi lema, ¿no? De decir, encuentra tu camino a tu propio tiempo, porque también a veces entre que estás decidiéndote qué hacer y qué no, pues te toma, ¿no? Por ejemplo, como tú empezando del periodismo, ¿no? Y que luego dijiste, bueno, a ver, voy a empezar a tomar fotos y así. Todo ese proceso, pues no fue rápido, me imagino. O sea, no es rápido. Fue un proceso de unos cuantos años que te llevó. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo, yo siempre que a alguien le hago fotos, le pregunto cómo llegó hasta mí, ¿no? Y ahí tengo más o menos el registro de que hace unos 5 años, como alrededor de un 90% de la gente que llegaba y me compraba una sesión, era porque había visto mis redes sociales. Ya. Y ahora es al revés. O sea, el 90% es porque alguien lo recomendó. No porque yo hice el trabajo de redes sociales. O sea, claro, sigo haciendo trabajo de redes sociales, pero ya lo llevé hasta acá. Claro. Entonces me puedo desocupar de eso. Claro. Porque ya trabajé 10 años, todos los días en eso. Ya llegó un momento en el que corre solo. Claro. ¿No? En el que incluso
si no tuviera redes sociales, me seguiría llegando trabajo porque Ujú. la gente ya me conoce, ya te sabe quién conoce. soy. Ujú. Entonces, pero ese proceso, literalmente estamos hablando de una década. Pues O sea, no es fácil. muy pocas cosas importantes, Ujú. muy pocas cosas importantes se logran De en un día un para otro. salto, en un Claro. salto, en un golpe de suerte. Claro. No, son construcciones lentas, deliberadas, estratégicas, pensadas. Duras mucho tiempo en llegar a un lugar. Consistencia también de el Ve. querer. Ven tu oficio, ¿no? Ujú. Que empiezan así moviendo la patita aquí, taca, 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 y luego la mueven aquí y lo ¡pa! Un gran yete. Claro. Dice, oye, pero no llegaste aquí nomás Sí, porque sí, se sí. te ocurrió. No. No, empezaste moviendo aquí Sí. la patita. Entonces, eso es algo que hay que transmitir a los nuevos artistas. Ujú. Porque vivimos mucho en una época de adelgaza 27 kilos en 3 segundos. Y tú dices, no, hombre, no puedes hacer eso, te vas a morir. Claro. Entonces, estamos en una época muy del golpe de suerte, del sin esfuerzo, no solo es esforzarte y trabajar, sino es esforzarte y trabajar a lo largo de periodos enormes, Claro. enormes, así, a lo largo de meses y años. De otra manera, pues sí logras cosas, pero lo que rápido llega, rápido se va. Claro. Me encanta. Pues bueno, estamos casi por ahorita llegada al Ángel. Como te decía hace ratito, no soy el mejor ni el más experto, pero me gustaría poder hacerte un videíto, o sea, así tranqui, de que, digamos que... ¿Tengo que bailar? No. Bueno, si quieres echarte unas pasitas ahí, lo hacemos. Pero va a ser algo súper rápido, simplemente de que tú viendo la cámara, ahora te toca estar del otro lado. Tú me Ahora diriges. te toca estar del otro Mira, lado. te pones así y lo que tú hagas lo voy a hacer yo. Sí, ¿Sí? justo. Te espejeo. Y pues ya casi con eso terminamos por el día de hoy. Yo feliz, Pero- yo feliz. Pues aprovechando también que mira, tenemos el Ángel descubierto el día de hoy. Ajá, ¿Va? genial. Vientos, vamos. Bueno, amigo, pues ya terminamos por el día de hoy. Muchísimas Muchas gracias gracias a por ti. caminar con nosotros y A ti. contarnos tu historia. Antes de que nos vayamos, me gustaría que nos tomáramos una foto. Órale. Colecciono fotos Polaroid y me gustaría tener una foto con tu café. Perfecto. Bien. Yes. Perfecto. Oye, y por último, mira, me gustaría que miraras a la cámara. Ajá. Mira fijamente a la cámara. Dime. Piensa que la cámara es una persona que te está viendo desde casa. Ajá. Tal vez es una persona que se siente un poco perdida y que no, pues, sabe hacia dónde ir. Entonces, desde tu historia, ¿qué podrías compartirle a esta persona? ¿Es un artista esa persona? No precisamente. Es una persona que se siente perdido, que no sabe hacia dónde ir, no sabe si cambiar de carrera, no sabe hacia dónde ir. Desde tu historia. Ajá. Yo le diría a cualquier persona que siga adelante porque el mundo está lleno de sorpresas. O sea, uno puede nacer como yo nací en la mitad del desierto y de pronto estar en una ciudad maravillosa, haber visitado muchos países del mundo y haber hecho cosas que jamás imagino. Eso es algo único y todos los días hay una oportunidad de lograr. Eso. Pues bueno, Humberto, qué bonito. muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos con esto. Vamos a nosotros a seguir caminando por ahí. Y bueno, espero que se queden con nosotros para nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias por caminar con nosotros. Si te gusta caminar así, suscríbete y nos vemos en la próxima historia.